Dicen que los hospitales son templos de la verdad. Pero después de 20 años recorriendo los pasillos del Hospital Central de la CDMX, les puedo decir que son, en realidad, los monumentos más grandes a la mentira que el ser humano ha construido. Mentimos a los pacientes para darles esperanza, mentimos a las familias para darles consuelo, y a veces, mentimos para salvarnos el pellejo. Yo era uno de esos. Un cirujano cardiovascular de renombre, con el consultorio en el 6º piso, una esposa que me amaba desde la facultad y una vida que, vista desde afuera, era una cirugía perfecta, limpia, sin sangrado, exitosa. Pero en la medicina, lo que no ves en la tomografía es lo que acaba matándote. Todo empezó con Elena. Era una enfermera quirúrgica de esas que anticipan cada movimiento de tu mano. No hacía falta pedir el bisturí, ella ya lo tenía puesto en tu palma antes de que tú supieras que lo necesitabas. Esa complicidad de quirófano, bajo las luces blancas y el sonido del monitor, se convirtió en algo más. Fue un desliz, una debilidad en una noche de guardia interminable. Un error que, en su momento, me pareció un alivio. Pero el alivio tiene fecha de caducidad. Un martes de lluvia torrencial, de esas que inundan el viaducto, Elena me llamó a la bodega de suministros. Estaba pálida. No tuvo que decir ni una palabra. El miedo tiene un olor específico, y ella lo desprendía. Estaba embarazada. En ese momento, mi mundo de cristal se agrietó. Mi esposa, Beatriz, es una mujer de principios antiguos, de las que creen en él, hasta que la muerte nos separe. Si se enteraba, no solo perdería mi matrimonio, perdería mi reputación, mi jefatura, mi vida entera. Así que, hice lo que cualquier hombre cobarde con dinero hace, saqué la chequera. Elena, tienes que irte, le dije, y me odio al recordar el tono de mi voz. Vuelve a tu pueblo en Oaxaca. Allí nadie te hará preguntas. Te daré dinero cada mes, me haré cargo de todo, pero no podemos volver a vernos. Ella me miró con una mezcla de tristeza y asco. Pero aceptó. El dinero es un anestésico muy potente. Antes de que se fuera, me hizo la pregunta que cambiaría mi destino. ¿Cómo te aviso cuando nazca? No puedo llamarte a casa, y Beatriz revisa tus mensajes. Pensé rápido. En el hospital siempre pedíamos comida a la vuelta, en una tortería famosa. Escríbeme una carta, le respondí. Pon la palabra, sándwich. Es un código. Si pones un sándwich, sabré que nació. No daré explicaciones y enviaré el resto del dinero. Pasaron 8 meses. 8 meses en los que cada vez que llegaba el cartero a mi casa en la Condesa, mi corazón se detenía por un segundo. Cada sobre blanco era una granada de mano que podía explotar en la cara de Beatriz. Me volví paranoico. Revisaba el buzón 3 veces al día. Me convertí en un experto en fingir normalidad mientras por dentro me deshacía. Llegó el día. Era un viernes de agosto. El calor en la CDMX era sofocante. Llegué a casa después de una cirugía de bypass de 6 horas. Estaba agotado. Beatriz me esperaba en el recibidor, sosteniendo un sobre pequeño, de papel barato, pero con un aroma que me resultó familiar, el olor a campo, a Oaxaca. «¿Recibiste esto hoy?», me dijo ella. Sus ojos estaban tranquilos, pero su voz tenía un tono de extrañeza. «No tiene remitente, Julián. Y el mensaje es muy raro. No sabía que habías pedido comida a domicilio por correo». Me entregó el sobre. Mis dedos temblaban tanto que casi no pude abrirlo. Beatriz se quedó allí, observándome con esa curiosidad doméstica que precede a la tragedia. Saqué la nota. Era una sola hoja de cuaderno, escrita con una caligrafía apresurada, casi violenta. La leí una vez. No la entendí. La leí una segunda vez, y el aire se escapó de mis pulmones como si me hubieran apuñalado en el tórax. El mensaje decía: 5 sándwiches. 3 con chorizo y 2 sin chorizo. 5. No 1. 5. En ese segundo, la aritmética de mi infidelidad me golpeó como un tren de carga. 3 niños y 2 niñas. Mi mente visualizó 5 bocas que alimentar,
5 vidas que ocultar, 5 secretos que me perseguirían hasta la tumba. Pero lo que me detuvo el corazón no fue el dinero. Fue la magnitud del caos. El universo tiene un sentido del humor retorcido. Yo, el hombre que controlaba cada milímetro de una arteria, acababa de perder el control de su propia existencia. Sentí un dolor agudo, un rayo que me cruzaba el brazo izquierdo y se anclaba en mi mandíbula. El monitor de mi propio cuerpo empezó a fallar. Mis piernas cedieron. Lo último que vi antes de que el mundo se volviera negro fue la cara de Beatriz, inclinándose sobre mí, gritando mi nombre, sosteniendo la prueba de mi ruina. Desperté 2 días después en la unidad de cuidados intensivos. Mi propia unidad. Los mismos enfermeros a los que yo daba órdenes me miraban ahora con lástima. Mi cardiólogo, el doctor Mendoza, un viejo amigo de parrandas, entró a la habitación cuando Beatriz salió a tomar café. Julián, me dijo, sentándose al borde de la cama. Casi te nos vas. Un infarto masivo. Beatriz me dio la carta, me dijo que eso fue lo que te causó el ataque. Él se quedó callado un momento, mirando por la ventana hacia el skyline de la ciudad. Luego se giró y me lanzó una mirada que me dejó frío. Dime una cosa, Julián. ¿Desde cuándo eres tan fanático de la comida oaxaqueña? ¿Por qué me imagino que los 5 sándwiches no eran para cenar esa noche, verdad? Él lo sabía. Todos lo sabían. La mentira se había roto. Y ahí estaba yo, el gran cirujano, conectado a máquinas que yo mismo sabía operar, dándome cuenta de que la vida, al final, siempre te pasa la factura. Y a veces, la factura viene escrita en un papel barato de cuaderno, recordándote que el pasado siempre sabe cómo encontrarte, incluso si lo mandas a cientos de kilómetros de distancia. Muchos me preguntan qué pasó después. Creen que la historia termina cuando cierro los ojos en esa camilla de hospital. Pero en la vida real, el despertar es la parte más difícil. Beatriz no es tonta. Nunca lo fue. Se necesita ser muy brillante para ser la esposa de un cirujano de éxito durante 2 décadas. Ella no necesitó que yo confesara. El doctor Mendoza, por ética profesional o quizás por una vieja lealtad mal entendida, le devolvió la carta, pero ella ya había unido los puntos. Él, Chorizo, el pueblo de Oaxaca, mi cara de pánico. Todo estaba ahí, flotando en el aire de la habitación del hospital como el olor a antiséptico. Cuando me dieron el alta, regresamos a nuestra casa en la Condesa. El silencio en el coche era más pesado que el plomo. Al entrar, vi que sus maletas no estaban en la puerta. Eso me dio una esperanza estúpida. Pensé, me ha perdonado. Pero Beatriz estaba sentada en el comedor, con 5 platos puestos en la mesa. Vacíos. Julián, me dijo, sin mirarme. He hecho cuentas. Para mantener 5 hijos, una doble vida y tu estilo de vida aquí, tendrías que operar 24 horas al día. No vas a poder. Tu corazón ya no aguanta el estrés, y tu reputación en el hospital está herida de muerte. Tenía razón. El infarto me había dejado una fracción de eyección del 35%. Ya no podía sostener un bisturí por 6 horas sin que mis manos temblaran por la fatiga. Mi carrera como el gran cirujano cardiovascular de la CDMX había terminado en aquel pasillo de mi casa. No voy a divorciarme de ti, continuó ella, y por fin me miró. Sus ojos no tenían odio, solo una indiferencia que me dolió más que cualquier grito. Eso sería darte una salida fácil. Me voy a quedar. Pero a partir de hoy, tú vas a ser el que envíe el dinero. Cada peso que nos quede después de pagar esta casa irá a Oaxaca. Vas a trabajar en una clínica de consulta externa, de esas de farmacia si es necesario, y vas a sentir cada centavo que sale de tu mano para pagar por esos 5 sándwiches. Y así fue como empezó mi verdadera condena. Hoy, ya no opero en el 6º piso. Tengo un pequeño consultorio en una zona gris de la ciudad. Receto antibióticos para la garganta y reviso presiones arteriales de gente que no sabe quién fui. Cada mes, voy a la ventanilla del banco y hago la transferencia. Elena nunca me volvió a escribir. No hizo falta. El mensaje estaba claro.
A veces, por las noches, me quedo mirando las fotos que Beatriz puso en la sala. Son fotos de nosotros en congresos médicos, en París, en Viena, fotos de una vida que parece haberle pertenecido a otro hombre. Ella sigue viviendo conmigo, pero somos como dos extraños que comparten un ascensor que nunca llega a su piso. No hablamos, salvo para lo necesario. Ayer, mientras cenábamos en un silencio absoluto, Beatriz dejó un pan sobre la mesa y me preguntó, con una calma aterradora: ¿te apetece un sándwich, Julián? Se me detuvo el pulso por un segundo. La miré y comprendí que ella disfruta de mi castigo tanto como yo sufro por mi culpa. Así que, ahí lo tienen. La estafa perfecta no existe, porque siempre olvidas un detalle. Y en mi caso, el detalle fue que el destino no sabe de anticonceptivos, pero sí de aritmética. 5 hijos. 3 niños, 2 niñas. Y un hombre que, teniendo el corazón reparado por los mejores médicos de México, sabe que lo tiene, en realidad, muerto por dentro. Buenas noches. Y piensen bien qué van a pedir para cenar mañana.